tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra hoy? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, ya es jueves. Ay, esto avanza, corre. Eso es así, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves vocacional, así que mucho que ofrecer. Y sobre todo que vivir. Es correcto. Y acompañar para que arda nuestro corazón. En ese fuego ardiente del amor de Dios, que se hace también servicio desinteresado en los pequeños detalles de cada día. Vamos a pedir al Señor su asistencia, su ayuda, para que arda nuestro corazón como el de los discípulos de Emaús. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos dialogando sobre esta hermosa exhortación, la alegría del Evangelio. Y ayer veíamos las diversas instancias, ¿verdad? Se habló de la parroquia, de los movimientos, de los grupos, de las comunidades. Hoy damos un pasito más y comenzará a hablarnos de esa iglesia particular o de la diócesis, como es la gran familia diocesana la que evangeliza. Nos dirá en el número 30, cada iglesia particular, porción de la Iglesia Católica bajo la guía de su obispo, también está llamada a la conversión misionera. Así que la primera afirmación es que la iglesia particular, ¿a qué llamamos iglesia particular? A una diócesis, a una porción. En Puerto Rico diríamos que tenemos 6 iglesias particulares, que son las diócesis de San Juan, que es la más antigua, por eso lleva el título de arquidiócesis. La diócesis de Ponce, la diócesis de Arecibo, la diócesis de Caguas, la diócesis de Mayagüez y la diócesis de Fajardo, Humacao. Que es la más nueva, la más joven de todas. Es correcto. Nosotros entonces estamos ya próximos a cumplir 100 años. Por eso hemos iniciado este novenario. Y digo novenario porque fue cuando yo ingresé o vine a servir a la diócesis. Y tomando el tríptico de Aparecida como modelo, trazamos el camino pastoral que poco a poco vamos desarrollando. Entonces nos dice, la iglesia particular, porción de la iglesia católica, porque la iglesia católica subsiste en las iglesias particulares. ¿Y qué es la iglesia católica? Pues la comunión de todas las iglesias particulares, de todas las diócesis del mundo. Está llamada también a la conversión misionera. Por tanto, de lo que se decía de las parroquias y de los movimientos, también se aplica a la diócesis. Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación concreta de la única iglesia en un lugar del mundo. Y en ella verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Fíjate que es interesante porque esas son las 4 características que nos constituyen en iglesia. Católica universal. Católica significa universal, es decir, es una, santa, católica y apostólica. Y se expresa con distintos ritos. Nosotros está el rito latino ordinario que conocemos nosotros, que se representa en la iglesia, en la Eucaristía, de la misa renovada del Concilio Vaticano II, o el rito extraordinario, la misa del Concilio de Trento. Sino también hay otros ritos, el rito maronita, el rito ambrosiano. En comunión, pues, pero una. Es santa, santa por Jesucristo, pecadora por nosotros, débiles, católica, universal y fundada sobre los apóstoles. Los 12 apóstoles constituyen. Por eso el obispo es el apóstol de cada diócesis. Es la iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Es una frase hermosísima. Es la iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con rostro local. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia católica, apostólica,
una, santa, subsiste en China, en Rusia, en Nueva York, en Puerto Rico, en el mundo entero, y tiene las mismas características, porque eso es lo que le da universalidad. Y tiene los mismos medios de santificación, por ejemplo los sacramentos. Y de ahí que los sacramentos son la gran celebración de esa acción salvadora de Jesucristo en medio del mundo a través de la iglesia. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Aquí tenemos entonces cómo se entiende hoy la misión evangelizadora de la iglesia. Una preocupación de anunciarlo en otros lugares más necesitados. Como hay alegría, o sea, hay un gozo. Yo quiero anunciar a Jesucristo fuera de mi territorio, pero además en las periferias del propio territorio, que no solo son periferias existenciales o fronterizas, sino también son, como añade a continuación, nuevos ámbitos socioculturales. Realidades que necesitan escuchar el Evangelio. Por ejemplo, la tecnología. Y ha sido interesante ahora cómo a través de esta pandemia pues ha habido un anuncio, podríamos decir, inmenso de Jesucristo a través de las redes sociales. Procura estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del resucitado. Entonces la iglesia va allí donde hace falta esa luz de Jesucristo. No cualquier Cristo, es el resucitado, el que da vida, el que transforma lo viejo en nuevo, lo triste en alegría, la tiniebla en luz, el dolor en gozo, porque es presencia viva y salvificante. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Esas tres palabras finales son muy importantes porque marcan el camino que tenemos que seguir en las diócesis para que esa evangelización sea efectiva. Tiene que ser el impulso misionero fundamentado en la generosidad, que sea intenso, que sea fecundo. Y para eso tenemos que discernir, purificarnos y reformar. Esas tres palabritas las tenemos que tener siempre bien presentes cuando nosotros nos sentamos como equipo de trabajo a proyectar la forma, el estilo de la evangelización. Discernir a la luz de la palabra de Dios, ver los signos de los tiempos, purificar aquello que no es esencial y cambiar y transformar aquello que en vez de hacernos avanzar nos estanca. Algo interesante, padre, cuando compartíamos lo de el llamado a la santidad y ahora esta exhortación, el Papa cuando dice sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, también decía el llamado a la santidad en el mundo actual, o sea, en el hoy, no en el ayer porque ya pasó, sino cómo nosotros en medio de la realidad que vivimos hoy, en medio de esta pandemia, cómo ahora como iglesia particular, ¿verdad? Vamos a trabajar en este proceso misionero para que sea intenso, generoso, fecundo, pues desde un proceso de discernimiento, purificación y reforma. Esto nos lleva, por ejemplo, a pensar, repensar, recrear la forma, un detallito, ¿no?, de las reuniones. Correcto. Si antes hacíamos reuniones presenciales de una forma, ahora las tenemos que hacer virtuales. ¿Recuperaremos la reunión presencial? Posiblemente. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos del todo. Pero se da un paso más. Y ese paso que se da nos lleva entonces a tener en cuenta, con un discernimiento claro, qué tengo que purificar. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque esto, mientras no aparezca la vacuna para el COVID, seguiremos siendo y estaremos todavía amenazados de muerte, que esto es serio, eso no es, que esto pasó y no, la cosa es muy seria, y tenemos que tomarlo con seriedad. Desde esa perspectiva entonces, purifico,
Y a veces teníamos reuniones que nos lleva a hablar y hablar y hablar y dale, que dale, dale, y extender. Ahora tenemos que ir un poco más a lo concreto, Preciso a lo y práctico, conciso. real, el tiempo específico, en una hora que nos vamos a reunir, los puntos claros, la discusión que no se divague mucho, sino que vayamos realmente al grano. El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su iglesia diocesana, siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Papa nos invita y nos recuerda que es la palabra de Dios, como decía el Papa Benedicto en Aparecida, sobre la roca de la palabra es que hacemos el discernimiento, nos apoyamos en ella. Y desde las primeras comunidades, ahí hay un ideal, ¿cómo ponerlo en práctica? Para eso, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Es interesante cómo define la función del obispo. El que va adelante, el que va en el medio y el que va detrás. Pero dejando a que el pueblo también descubra su camino, porque el pueblo tiene olfato. Es decir, no podemos pensar que la gente simplemente es un rebaño gregarista. No. También descubre caminos nuevos, sendas nuevas, rutas nuevas. Y por eso el pastor, yendo delante, a veces marca, yendo en el medio, acompaña, y yendo detrás, rige. Es lo que, en cierta medida, el báculo del obispo representa. Cuando hacemos la catequesis a los niños, ¿por qué el obispo lleva un báculo? Pues les vamos explicando, ¿no?, los distintos elementos. La parte de arriba, que es curva, es porque cuando las ovejas se dispersan, las agarra por el cuello, las atrae otra vez. Tiene una puya para empujar cuando se ponen remolonas. Es señal también de defensa, si viene el lobo y ataca, pero en la mano del pastor marca la ruta, por eso es que termina en un pico, porque la oveja se deja guiar por el ruido y oye el bastón que va sonando en el camino, tac, tac, tac. Pero ustedes ven que el báculo del obispo termina en una punta y generalmente de metal, porque hace tac, 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 es signo de para marcar el camino, marca la ruta, a veces delante, a veces en medio, a veces atrás, pero eso sí, orientando, guiando, caminando junto a su rebaño, con el rebaño, por el rebaño, buscando rutas nuevas. En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera. Fíjate cómo tiene que ser la comunión, una comunión dinámica, abierta y misionera. Tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien los oídos. Interesante, porque nos está recordando que la participación tiene ya unos estamentos organizados: Consejo Pastoral, Consejo de Asuntos Económicos, que toda parroquia tiene que tener, las diversas comisiones. Por ejemplo, nosotros aquí en la diócesis, a nivel nacional, en comunión con la iglesia, demás iglesias particulares, pues la comisión de familia, juventud, educación, economía y pobreza, salud, y todo esto enmarcado en la dimensión misionera. Correcto, que fue el último que se añadió a esta experiencia. Se añade, pero es un eje transversal, es decir, la familia tiene que ser misionera, los jóvenes tienen que ser misioneros, la educación, la salud, la economía, para liberarnos de una pobreza que destruye y hace daño. Esto hay que hacerlo entonces a través de la escucha y no solo de algunos. Y dice la frase muy pícaramente del Papa, que acarician el oído, es decir, que le dicen al sacerdote o al obispo lo que él quiere que oiga. No. Se necesita tener esa capacidad de no ser simplemente un sello de goma. Que todo lo que diga el padre o el obispo dicen amén. No. Hay que querer lograr una comunión, una participación, una organización desde el discernimiento que purifica, reforma y empuja la nueva
evangelización. Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Entonces, no nos organizamos, no tenemos reuniones simplemente para organizarnos, para que todo quede perfecto. No, es que hay un deseo, un anhelo. Evangelizamos. Si vamos a hacer una actividad, eso evangeliza, eso da a conocer a Jesucristo, hace crecer la fe en Jesucristo, impulsa el amor a Jesucristo, o simplemente es una estructura que organiza cosas, y al organizar cosas nos quedamos en eso, en cosas. No nos encontramos con la persona viva que es Jesucristo. Por eso no es lo mismo cuando nosotros hacemos alguna actividad, verlo como un acontecimiento o un evento. Un evento pasa, se dio un concierto, se dio X actividad y pasó y ya. Pero un acontecimiento marca nuestra vida. Y eso lleva y está fundamentado en un proceso de maduración serena, objetiva, que cae en la vida, toca la vida, renueva la vida, transforma la vida. En el número 32 nos dirá: dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Así que el Papa no se queda afuera, sino yo también, en mi función, en mi servicio como Papa, como Pastor Universal de la Iglesia, tengo que hacer que desde mi servicio también haya una conversión pastoral. Y qué lindo era cuando lo plasma, dice, dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. O sea, no se excluye, no, esto es para ustedes y yo no. No, une a toda la iglesia. Se incluye, no se excluye. Me corresponde como obispo de Roma estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle a las necesidades actuales de la evangelización. Entonces, primera calidad, abierto a las sugerencias. Eso viene con la escucha, con recibir aportes. Y por eso ustedes ven que al Papa le dicen cada cosa y la gente como que se escandaliza y dice, con esa calma, y dice, vamos a escuchar, vamos a pensarlo. No quiere decir que esté de acuerdo con todo, pero da la posibilidad de hablar en libertad. Eso es la sinodalidad, abierto a la sugerencia, a la escucha de todos. El Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara a encontrar una forma del ejercicio del primado que sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Esta frase es muy interesante, porque cuando se dice que el Papa está cambiando la iglesia, el Papa está buscando la unidad de la iglesia. Y ya esto no es un pensamiento de él, es un pensamiento que viene corriendo. Y por eso él cita a San Juan Pablo II, que él decía y pidió en un determinado momento que le ayudaran a encontrar una forma de ejercer el primado. Recuerden que el ministerio petrino lo que quiere decir es que entre los obispos, el obispo de Roma es el Pedro de nuestra comunidad apostólica. Así como hubo un Pedro en la iglesia primitiva, de los 12 discípulos, nosotros tenemos un Pedro en la figura, en la persona del Papa Francisco. Y esto es interesante entenderlo, porque si no, no se comprende cuál es su función, cuál es su ministerio. Hemos avanzado poco en ese sentido. También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. Así que si el Papa se convierte, su curia, es decir, sus colaboradores más cercanos y las estructuras que le sostienen, tiene también que ser convertida, reformada, transformada. El Concilio Vaticano II expresó que de modo análogo a las antiguas iglesias patriarcales, las conferencias episcopales pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el efecto colegial tenga una aplicación concreta. Más que el efecto, el afecto. Por eso hay conferencia episcopal. Conferencia episcopal quiere decir, ningún obispo está por encima de otro. Por eso es un error
en el cual caen muchas veces los medios de comunicación social cuando dicen el jefe de la Iglesia Católica de Puerto Rico, el arzobispo de San Juan. El arzobispo de San Juan no es ningún jefe de la Iglesia Católica. El arzobispo de San Juan es el obispo de San Juan y no tiene autoridad sobre los demás obispos. Todos los obispos en Puerto Rico tenemos la misma autoridad y no dependemos el uno del otro. Dependemos del Papa, por eso a los obispos los nombra el Papa. ¿Por qué se le llama a San Juan, al obispo que está en San Juan, arzobispo? Porque es la diócesis más antigua. Y como un gesto de reconocer, antes en Puerto Rico solamente había una diócesis, y era la diócesis de Puerto Rico. Cuando nació Ponce, entonces se convirtió en diócesis, la que era diócesis de Puerto Rico, se convirtió en diócesis de San Juan, porque ya había otra. Cuando nace Arecibo, y después Mayagüez, y después Cagua, o Cagua y después Mayagüez, etcétera, entonces se forma la arquidiócesis, y es que en una circunscripción eclesiástica, la iglesia más antigua de esa región, se le reconoce su titularidad y se le da un servicio. Es el primero entre nosotros, pero es un servicio de reconocimiento por antigüedad. Entonces el arzobispo no manda a ninguno de los obispos en Puerto Rico. El arzobispo ya bastante tiene que mandar en su arquidiócesis. Entonces yo soy responsable de lo que sucede en Ponce, el de Arecibo en Arecibo. Entonces a veces dice, ¿y por qué en una diócesis se da una norma y en otra se da otra? Porque esa es precisamente la Son autónomas, padre. Somos autónomas. Y además esa es la particularidad, que la región tal o la región cual tiene una forma distinta de vivir. Pero en lo esencial estamos unidos, que es la doctrina, que es el amor. Por eso la conferencia episcopal se logra para que los obispos nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas. Por eso a veces hay cartas que firmamos todos los obispos y hay cartas que no firman. Es que está desunido. No es que está desunido, es que lo ve desde otro punto de vista y no tiene por qué, no tenemos por qué obligarle a que firme o no deje de firmar. ¿Quién traslada a un obispo? El Santo Padre, porque Él es el primero entre nosotros. Y los obispos, al cumplir los 75 años, presentamos automáticamente o ponemos a disposición del Santo Padre nuestro servicio. Que te lo pueden prolongar por 1 año, 2 años, 3 años, eso ya depende del Papa. Pero cumplidos los 75 años, se inicia el proceso de búsqueda de un nuevo obispo. Pero este deseo no se realizó plenamente, en cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente un estatuto de las conferencias episcopales que las conciba como sujeto de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal. Ahí vemos cómo el Papa quiere darle un paso más de autoridad a las conferencias episcopales, que tiene que ver en el magisterio, que tiene que ver en la forma en que deciden las cosas, decidirlas colegialmente, no simplemente autónomamente. Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Antes se veía que centralizar todo era mucho mejor. Ahora vemos que no, que mientras más descentralizamos, más misioneros somos. Ese es el ideal, es el sueño del Papa, que poco a poco se va realizando y se va confirmando. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Caminan las montañas, caminan sobre agua, caminan sobre fuego. Baja el río, el
estamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica, el anuncio del Evangelio del Papa Francisco en este mundo actual, y estamos compartiendo, ¿verdad?, este primer capítulo de la transformación misionera de la iglesia, y hemos visto ya una iglesia en salida, estamos en la pastoral en conversión y estamos en los numerales que se dan bajo el tema una impostergable renovación eclesial. Y estamos entonces desde el programa de ayer compartiendo estos numerales que nos van adentrando y cómo paso a paso el Papa nos va llevando a cada uno de nosotros cómo debe ser nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro servicio, pero todo enfocado hacia la misión, hacia un llamado a la renovación de la iglesia, de una iglesia misionera, pero desde una experiencia también de discernimiento, purificación y reforma. Continuamos avanzando. El Papa planteaba la importancia también de entrar en la conversión, su ministerio petrino, las estructuras que le acompañan, que le ayudan en ese gobierno universal de la Iglesia. De hecho, estamos esperando la nueva constitución por la cual se regirá, cuando el Papa así lo promulgue, la Iglesia Católica. Pues también nosotros tenemos nuestra constitución, que nos regimos por ella, ¿verdad? Está la constitución de la dogmática, que va a ser del Concilio Vaticano II, pero está también la constitución organizativa. Y es lo que en este momento el Papa está trabajando con ese grupo de cardenales que representan al mundo entero en ese diálogo. Ya se están haciendo las consultas a los obispos del mundo entero para ver por dónde debemos de avanzar en el hoy, en el aquí de nuestra historia, para evangelizar. Muy bien. Dirá el numeral 33. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. El cómodo criterio pastoral. Que es una frase muy usada. Es que siempre se ha hecho así. El Papa dice, pero se puede cambiar. A veces detallitos tontos. Me voy al extremo, quizás un poco ridículo, ¿no? Siempre se han puesto 2 velas en el altar. ¿Por qué tiene que estar uno en una esquina y la otra en la otra esquina? ¿Por qué no puede estar las dos juntas? ¿Por qué no se pueden poner atrás? ¿Por qué no pueden poner adelante? Y hay gente que hace guerra de esas velas y crea una situación dificilísima. Lo importante es que haya velas, donde las pongamos quizás 2 o 3. Eso ya es libertad. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Interesante, repensar objetivos, estructuras, estilos y métodos evangelizadores de las propias comunidades, pero con audacia y creatividad. Audacia, valentía. Vamos a probar esto, vamos a experimentar esto. Es como cuando llegamos a un salón y lo tenemos organizado las sillas de una forma y viene uno y dice, vamos a cambiar la forma de la silla. Y cuando cambiamos, adiós caben más, adiós está más refrescante, adiós se ve no es lo mismo sentarse en una mesa alargada que en una mesa redonda, Claro. como una mesa cuadrada. Es como cuando tú haces limpieza y mueves los muebles de sitio, esto da un nuevo frescor, uno se siente, ay, pero qué chévere, se ve este ambiente, se ve distinto. Las modas tienen ese objetivo. Hay que usar camisa, hay que usar traje, hay que usar pantalones, pero se le cambia el estilo. Pero la camisa persiste, el pantalón persiste, porque Correcto. el uso, lo esencial es que proteja, que cuide. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Fíjate qué interesante. Repítelo otra vez, por favor. Una postulación de los fines Un fin, vamos a hacer tal cosa. Se postula, se propone, se anuncia, pero sin una adecuada búsqueda comunitaria búsqueda comunitaria quiere decir diálogo, reflexión, análisis. de los medios para alcanzarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ajá. Ay, vamos para atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que ser prácticos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Está condenada a convertirse en mera fantasía. Se queda en eso, en fantasía. El sueño es lo que te mueve, pero la fantasía es lo que no existe. Entonces, uno tiene que aterrizar el sueño para que no se convierta en una fantasía. No se quede simplemente en eso, en algo etéreo. Ay, podíamos, ay, deberíamos. No, ¿cómo lo vamos a hacer?
Exhorto a todos a explicar con generosidad y Hermana, a aplicar. Perdón. Es que esa palabrita es interesante. Sí. No es explicar, es aplicar. Aplicar. Apliquen lo que yo estoy diciendo y lo que papá dice ahora. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. ¿Por qué digo esto? Y me reía al principio, porque aplica, pero aplica con generosidad y valentía. Aplica, ponlo en práctica. Todos, no unos cuantos. Eso le toca al Papa, eso le toca al obispo, eso le toca a los curas. No, somos todos los que nos tenemos que meter. Y de ahí la frase del Papa San Juan Pablo II cuando decía rema mar adentro. Para remar mar adentro nos tenemos que poner todos de acuerdo. El capitán da la orden, pero los marineros tienen que remar al mismo ritmo. Y para el mismo lugar, porque si no, el bote empieza a dar vueltas y no camina para ningún lado. Lo importante... Y que no haya prohibición ni miedo. Esto se prohíbe, esto no se puede hacer o meterle miedo. Es que si no lo haces, te vas a condenar, te vamos a sacar. Y te paralizaste. Correcto. Te quedaste quieto en un solo lugar. Lo importante no es caminar, lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Ayer hablábamos y poníamos el ejemplo de los Boy Scouts. Se caminar juntos. Lo importante es no caminar solos. Hay una frase de la Escritura: ay del solo, porque si cae, ¿quién lo levantará? Por eso caminar de dos en dos. Y en ese camino de dos en dos, contar siempre con los demás. Especialmente con la guía de los obispos. El obispo tiene una misión, la de ser guía. Y hablamos de esos puntos de referencia, orientación. ¿Para qué? Para que en un sabio y realista discernimiento pastoral tomemos las opciones concretas. Con esto, estas frases finales se hace síntesis de lo que veíamos en este acápite número 2 y nos preparamos para dar el salto al número 3. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la reforma de estructuras, queremos la reforma de estructuras para que todas se vuelvan más misioneras. La parroquia, presencia eclesial en el territorio orientada completamente a la misión. Una de esas estructuras que han de ser reformadas es la parroquia, pero teniendo presente que es la presencia eclesial. Después de un pasito más, las demás instituciones eclesiales, entiéngase por movimientos, comunidades, grupos, etcétera, se integran en la pastoral orgánica de la iglesia particular. Orgánica, no es que cada uno va por su lado, sino es como el cuerpo humano, la mano, el pie, la nariz, las orejas, los dedos son importantes, pero no es lo mismo un dedo de la mano que un dedo del pie, pero son dedos. Tienen distinta función. Y respetar la función de cada uno ayuda orgánicamente a que el cuerpo funcione. La pastoral orgánica ayuda a que la iglesia particular, la diócesis, funcione. La iglesia particular entra también en un proceso de discernimiento, purificación y reforma. Esta iglesia particular ya decíamos que es la diócesis. La diócesis también tiene que entrar en ese proceso, no solo la parroquia, no solo la familia, no solo los jóvenes, no solo la educación, no solo la salud, no solo la economía. Todos tenemos que entrar. Y esto desde la dirección central, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es la diócesis. El sueño misionero de llegar a todos. Entonces hay un sueño. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que llegue a todos, ¿qué? El evangelio que produce alegría. Y el responsable primero de todo este proyecto, ¿quién es? El Papa. Por eso el servicio petrino, el papá de las estructuras centrales de la Iglesia Universal, necesitan también una conversión pastoral. Un cambio. Es que siempre se ha hecho así, no, hay que dar un pasito. Y esto nos lleva entonces ¿a qué? A repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. A través de un sabio y realista discernimiento. Visto esto así en síntesis, pasamos ahora al tercer aspecto. ¿Desde dónde vamos a hacer esto? Pues esto tiene una roca y es el Evangelio. Desde el corazón del Evangelio. Por eso
los documentos de la iglesia siempre están llenos de citas del Evangelio. Y no es que se pongan ahí por ponernos, es que el Evangelio es el que ilumina. La palabra de Dios es roca en la que nos apoyamos, luz que ilumina, pan que alimenta. Y desde esa óptica y perspectiva vamos haciendo un camino comunitario. Desde el corazón del Evangelio, nos dirá el numeral 34. Si pretendemos poner todo en clave misionera, esto también vale para el modo de comunicar el mensaje. Entonces quiere decir que si estamos convencidos y claros de que la iglesia existe para la misión y que la misión es la que tiene la iglesia, tiene que ver entonces un estilo, una forma de comunicar esto. Entonces la comunicación tiene que ser también misionera. Misionera, animando, impulsando, guiando con pasión, con valentía. ¿A qué? A un pueblo a encontrarse con Dios. En el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan los medios, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. En otras palabras, a veces cogemos una frasecita del Evangelio y la aplicamos, pero no vemos el contexto del texto y buscamos un pretexto. Entonces nos inventamos una excusa para decir, no, hay que mirar el conjunto. ¿Qué quiso decirnos Jesús? ¿Cuál es el espíritu? Porque a veces queremos cumplir la ley a rajatabla, pero nos olvidamos del espíritu de esa ley. De ahí que algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia quede fuera del contexto que les da sentido. A veces cogemos una actitud, un estilo, una forma. Robar, por ejemplo. Robar es malo. Yo no puedo robar, pero si tengo hambre. Se justifica. Es interesante. Y tenemos que pensar, no es lo mismo robar por robar que robar porque tengo hambre. Necesidad. Entonces hay unas atenuantes y por eso le decimos mejor pedir que no robar. Entiéndase lo que quiero decir en el concepto. Esto no quiere decir que ahora vamos a robar todo el mundo. No. Por ahí no va la cosa. La ley está dada, no robar. Es decir, no te apropies de lo que no es tuyo. Respeta, mirándolo positivamente, respeta lo ajeno. Pero si tengo hambre, me estoy muriendo de hambre. ¿Merece o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Hay una dimensión moral, hay una ética. Tengo que analizarla desde el Evangelio. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes por sí solos, no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. Pongo un signo, un gesto, entiéndase lo que voy a decir, ojalá lo diga de la manera más sencilla que se pueda entender. Pero por ejemplo en la liturgia, ¿no? Un rito, un ritual. A veces somos muy rígidos. La liturgia se ha desarrollado según unas claves y esas claves reflejan una cultura. Y a veces en una cultura se puede hacer una cosa que en otra cultura no se puede hacer. Por ejemplo, el saludo de la paz. ¿Qué es lo importante? Saludarnos. Pero en una cultura se saluda de una forma y en otra cultura se saluda de otra. Entonces, si en Puerto Rico, hasta ahora, antes de la pandemia, nosotros que somos bien efusivos nos damos abrazos y besos, pues en otra cultura no. Entonces, si tú vas, hay un refrán que dice, cuando a Roma fuereis, haz lo que viereis. Es decir, Roma, el estilo europeo es distinto. Se saludan dándose 2 besos. Bueno, se saludaban, ahora no sé, como la pandemia. Con la pandemia ni uno. Uno en cada cachete. Pues eso a nosotros nos extraña muchísimo que 2 hombres estén besando. Pero esa es su cultura. En Rusia se dan 3 besos, peor todavía. Dicen, ¿pero qué es esto? Y nosotros nos estrujamos y nos abrazamos. En otras culturas mucho más frías, simplemente es una inclinación de cabeza. Es curioso. Por ejemplo, tú observas los orientales. Los orientales nunca están serios.
siempre mantienen la misma sonrisa. Entonces tú no sabes si están alegres, si están tristes, si te están insultando o no te están insultando, porque te mantienen la misma. Entonces hay que tener cuidado a la hora de evangelizar. Lo que a mí me parece que es bueno en mi estilo, en mi cultura, pues en otra cultura no. Y cuando nosotros salimos de misión, por ejemplo, los que pertenecemos a comunidades misioneras llamados a ir a otros países, tenemos que tener cuidado porque vamos con nuestro bagaje y tenemos que aprender. Y eso es lo que se llama inculturación. Yo acepto de esa cultura lo bueno, que no está reñido con el Evangelio, y desde esa inculturación alabo y bendigo a Dios. Levantar las manos. Por ejemplo, en África hay unos gritos que ellos hacen. Lo hacen con la lengua, una cosa bien curiosa, que no está en nuestra cultura. Correcto. Yo recuerdo hace unos años, estaba en una liturgia en Francia, de un religioso que hacía sus votos, era africano, y la familia que había venido de África, cuando llegó el momento, mientras los demás daban aplausos, ellos hacían esos gritos, y esto, que no es un grito, es una expresión de alegría, Ajá. nos quedamos todos aterrorizados. ¿Qué es esto? Ajá. Pues es su estilo, es su forma. Y esto es lo que me hace a mí mirar lo esencial. Examínalo todo, dice San Pablo. Pruébalo todo y quédate con lo bueno. A veces somos demasiado rígidos y no se puede, no, y prohibimos y dale que es tarde. Entonces conviene ser realista y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Ser realista. Y a veces uno está entusiasmado hablando y lo más emotivo y diciendo palabras preciosas y la gente te está mirando y no está entendiendo ni jota. Y tú dices que atento está y no está. Aquí mismo, por ejemplo, la región del sur tiene unas expresiones que en la región del norte No las tiene. no las tienen. Por ejemplo, hay empanadilla o Pastelillo. O pastelillo. Sí, lo que para mí es empanadilla, yo digo, pero es que esto es empanadilla, no, eso es pastelillo, Sol. ¿Ves? Una cosa tan sencilla Sí, como ya. eso. Ajá. Pero ahí está una característica. Entonces yo me mato hablando de pastelillo y la gente está entendiendo empanadilla. O estoy Un hablando de pastelillo de empanadilla. guayaba, de esos de hojaldre. Y entonces hay gente que se pone que eso no es así. Hay una trifulca. Espérese, ¿de qué parte es usted? ¿Del norte o del sur? ¿Caldero Olla. o olla? ¿Bellón o ficha? Sí. Para que tú veas, es curioso, aquí Y mismo en somos Puerto Rico. puertorriqueños. Y una isla tan pequeñita, imagínense en una región tan grande. Entonces esto es interesante porque nos hace ver la riqueza de un lenguaje, la riqueza de unas expresiones. Y entonces eso lo tenemos que pasar, como dice aquí, de una manera realista. Y no dar por supuesto que el que me escucha, mi interlocutor, conoce el trasfondo completo de lo que decimos. Por ejemplo, la palabra gracia. Es un ejemplo que yo a veces pongo cuando estoy en la catequesis, ¿verdad? ¿Qué es la gracia, hermana? La gracia, algo que recibimos de Dios, un don que recibimos de Dios. Y si yo le doy un vaso de agua, ¿usted qué dice? Gracias. Y si hay un bebé y yo le hago... ¿Qué estoy Una haciendo? gracia. Y si el perro entra y alza la pata, ¿qué hace? Una gracia. ¿Ve? La misma palabra, pero dependiendo del contexto. Texto. Lo pongo así un poco jocoso para que nos demos cuenta que a veces estamos tan convencidos de que todo el mundo nos entiende y no están entendiendo nada, porque el trasfondo cultural, el ambiente, va por otro lado. ¿Cómo lograr conectar con nuestro discurso? Pues haciendo el diccionario. Por eso a veces cuando estamos aquí, búsquelo en el diccionario. ¿Usted qué piensa de esto? Veleta, ¿qué es una veleta? Una de las No cosas lo que... conozco, padre, nunca escuché esa palabra. Pero la gente tiene miedo porque el padre dijo esa Correcto. cosa, el obispo dijo otra cosa, y entonces todo el mundo, ¿qué digo? Ay, una cosa tan bonita. Ay, yo vengo tan... Yo No entendí nada, pero Ay, se vio está tan tan lindo que yo lo voy a repetir. Mire, pregunte, porque Claro. cuando lo tenga que repetir, le van a preguntar y usted se va a quedar, ¡ay! Es como la palabra de ayer, padre, la homilía, selemín. Selemín. ¿Ves? Cuando el padre lo explicaba, lo de selemín, yo lo busqué porque estaba leyendo el texto y yo decía, déjame buscarlo para ver qué quiere decir. Y a mí me decía en el diccionario que tenía que ver con las medidas en distintos lugares, ¿verdad? Unas medidas. Y entonces cuando el padre lo explica, Eso quiere decir que es una tacita una tacita, que sirve de medida. Por eso dice, échale 2 selemines, pues quiere decir,
Un vasito, es como un vasito. Entonces el selemín es el vasito o este instrumento puesto Al revés. al revés, para que el oxígeno ahogue el fuego. Y entonces no cree, recordamos, obviamente este era el evangelio de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que como la luz, la mecha, está introducida en grasa, si uno sopla eso, se queda un momento y es que es una peste terrible, pues entonces se apaga. Es como la gente que sopla las velas en el altar y cuando sopla, la esperma brinca. Pues el selemín es el apagavela. Es la tapita esa que se pone para que no salte. Y sobre todo, no cree un mal olor o un mal ambiente. Hermana, se nos acabó el tiempo. Ay, Dios mío, ahora que estábamos entrando en otro tema tan interesante. No es lo ¿verdad? mismo Porque- selemín que telemín. No. Y ya vemos cómo la palabra gracia tiene diversidad de significados. Y así muchas otras tontas, ¿verdad? Amarí, Yo amor y yo. y yo. Amar y ya. Maravilla. Una misma palabra, pero la pico, las secciones. Pero en fin, el tiempo se nos acabó. Vamos a rezar y pedirle al Señor que nos dé una tarde amarilla. Una tarde amarilla, como Es decir, la amar. amar Y ya. Pedimos con esta oración del Laudato Si a este Dios amoroso que nos bendiga en esta hermosa creación de la que somos parte. Dios amoroso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que hay en ella, abre nuestras mentes y toca nuestros corazones, para que podamos ser parte de la creación, tu regalo. Hazte presente con los necesitados en estos tiempos difíciles, especialmente para los más pobres y más vulnerables. Ayúdanos a mostrar una solidaridad creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común, ahora más que nunca, que podemos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes. Haz de tal modo que logremos escuchar y responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. Que los sufrimientos actuales puedan ser los dolores de parto de un mundo más fraternal y sostenible. Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Tengan todos.